Doctor, ¿puede poner para compartir la pantalla? Sí. Ya. ¿Se ve? ¿O todavía no? No, todavía no. No. Doctor, ¿me van a ayudar a compartir la pantalla? Porque yo no puedo. Va a ser desde otro dispositivo. No sé si puedo aceptar a quien me va a ayudar a proyectarlo. ¿Sí? Ya. Bueno, inicio. ¿Inicio ahora? Sí. Ok. Bueno, vamos a iniciar con los temas del sistema urinario. El primero que vamos a ver sería anatomía y técnicas. Para empezar, vamos con un poco de anatomía normal, que es, bueno, un recuerdo anatómico más bien, donde vamos a ver que los riñones van a estar más que nada en la zona retroperitoneal a ambos lados de la columna. También estos van a estar colocados a más o menos a nivel de la duodécima vértebra, y van a estar colocados en una posición oblicua, donde al realizarse la acción del transporte de orina van a involucrar los uretes a pasar por los músculos del psoas mayor, y como podemos ver en la imagen está también pues las partes del riñón como su parénquima, donde va a estar toda la todas las nefronas, donde va a ser la función principal. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, claro, sí se escucha. Ok, entonces procedemos al siguiente, que sería... También hay que recordar que va a haber una diferencia entre tanto en la vejiga como en la uretra del varón y de la mujer, donde principalmente los varones van a tener que en su cara posterior la vejiga va a estar separada del recto por las vesículas seminales y los conductos deferentes. Mientras tanto, en lo que sería una mujer, esta relación va a estar inferior y posterior a la vejiga, y en la pared posterior colocándose en la pared posterior de la vagina. En la siguiente podremos ver, ya para pasar a la introducción de las técnicas, que en esta radiografía normal podemos ver varios componentes, como por ejemplo lo que serían la pelvis renal, los riñones y también los cálices menores, que más adelante vamos a ver que estos siempre van a estar divididos como en 3 cálices mayores, y después de estos van a estar divididos en cálices menores. Primero que nada, no es radiografía normal, es una urografía excretora. Perdón. Y te digo porque normalmente en una radiografía o placa simple no vas a ver ¿cómo se llama? Lo que sería la pelvisilla o el sistema colector, ¿sí? Tienes que ver, así, decirles, porque la única vez, acuérdate que cuando se ve esto es cuando tienes los cálculos coraliformes en una placa simple. Es cuando se llega a ver aparentemente lo que son la pelvisilla, los cálices y el sistema colector en algunas ocasiones. Ves nada más cuando tienes cálculos coraliformes. En otra ocasión no se ve. Bueno. Seguimos con lo que serían las primeras técnicas. La que ya conocemos todos pues sería la de abdomen simple, donde principalmente se va a evaluar lo que sería la posición, el tamaño, la forma de la silueta renal, y también como si se llega a ver la imagen de ambos músculos del psoas. Y ya cuando existen alteraciones patológicas pueden llegarse
a encontrar masas, calcificaciones o cuerpos extraños, como ya hemos visto en otros temas anteriores de abdomen. Y también incluso podemos observar si existen, claro, lesiones del esqueleto, puesto que este tipo de radiografía también nos permite ver un poco lo que sería pues, la columna vertebral e incluso los huesos de la pelvis. Bueno, en esta también, más que nada la puse para que pudiésemos como ubicar espacialmente dónde se podrían encontrar. Siempre va a estar el riñón derecho un poco más abajo el izquierdo, debido a que este está del lado donde está el hígado y este órgano abarca mucho espacio, por lo tanto suele estar más abajo. Mientras tanto, el riñón izquierdo pues tiene de vecino al vaso, entonces no tiene que le invada tanto espacio, por lo tanto siempre va a estar un poco más arriba. Y lo siguiente sería la siguiente técnica pues sería una urografía intravenosa, como la que ya habíamos visto la primera imagen que puse, que me equivoqué, en donde aquí en esta técnica lo que se va a hacer es que se va a inyectar 50 a la unidad era centímetros cúbicos de contraste intravenoso. Igualmente aquí solo decía un poco de su anatomía, como el hecho de que un riñón va a estar más abajo que el otro y que la pelvis renal va a tener 3 cálices mayores y se va a dividir en cálices menores. No, mira, la urografía excretora sigue siendo el método todavía de elección para el estudio del paciente con patología renal. En la urografía, esta tiene una secuencia. Tú le introduces a través de la vena a tu paciente el medio de contraste y lo que va a hacer, vas a tener una secuencia donde vas a tomar una placa al minuto, una a los 5 minutos, otra vas a tomar a los 15 minutos y luego a los 30. Con eso vas a valorar la función de los riñones. Al minuto vas a ver si el medio de contraste lo capta a nivel del riñón. A los 5 minutos ya vas a ver si ese medio de contraste lo empieza a secretar. Por eso ya vas a poder ver la presencia de los cálices. A los 15 minutos ya vas a ver completamente la secreción total de los cálices, inclusive se van a poder ver en su totalidad los ureteros. Y a los 30 minutos ya va a haber un vaciamiento del medio de contraste, entonces ya vas a poder ver la vejiga. Es cuando ya se puede observar esto, ¿sí? Entonces, eso es la función de la urografía excretora. Inclusive ese mismo sistema se ocupa como la Urotac. La Urotac también te va a dar esa misma aparente función. Está basado en el mismo principio de inyectar y ver el funcionamiento renal. Es como una combinación de ambas técnicas, de la urografía y del TAC. Exactamente, en donde tú le vas a dar, hay una donde le puedes aplicar medio contraste y hay otra donde el mismo líquido sirve como contraste y te sirve para localizar la presencia de piedras o de dilataciones, malformaciones, localizaciones ya sea ectópicas y lesiones en tus riñones, ¿sí? O masas o alguna ¿cómo se llama? Patología ya específica del sistema urinario. Pero sí, te digo, el principio básico es valorar tanto la función del riñón y valorar la anatomía del sistema urinario. Okay. Bueno, y también nos mencionaba que va a haber 3 uniones, los
bueno, 3 puntos principales en los uréteres donde va a existir una unión. Le llaman 3 estrecheces. 3 estrecheces. Es donde se puede adelgazar el ureter. Y es importante que tú conozcas esas 3 estrecheces porque como se hace un poquito más delgado a ese nivel, es donde puedes encontrar mejor la presencia de piedras, de litos o algún procesos obstructivos. Bueno, eso pues no es mucho de mencionar, puesto que es una explicación en un dibujo de lo que es la urografía. La siguiente. Bueno, regrésalo si quieres. Bueno, es importante que tú sepas que esta urografía es con medio de contraste, y sobre todo porque el medio de contraste, como vieron en la parte principal, es ¿cómo se llama? Algunos pacientes son sensibles a él. Entonces, si ustedes no saben o no recuerdan que el medio de contraste puede causar reacciones, entonces ustedes tienen que saber indicarlo. Primero ver a su paciente y darle información. ¿Sabe qué? Le voy a mandar a hacer este estudio para ver si tiene una piedra o alguna obstrucción, algún tumor X, dependiendo el caso. Pero también le tienes que decir, ¿sabe qué? Necesito saber si usted es alérgico o sensible al yodo o al medio de contraste. Y ya si el paciente te dice que sí es sensible o que presenta alguna alergia de ese tipo, entonces lo tienes que poner en tu receta para que no se le ponga para usar un medio de contraste, ya sea no iónico o en su defecto se ocupe un Laurotag en donde no se le administre medio de contraste. ¿Por qué? Porque si al paciente le pasa algo a tu paciente, entonces uno como médico o el técnico se ampararía y diría, pues aquí está la receta donde el doctor me la indicó, y el que tiene el problema sería ustedes como médicos, no el técnico. Al final de cuentas, el técnico haría el estudio que ustedes solicitaron, ¿sí? Y el que ustedes no hayan revisado a su paciente que sea alérgico o sensible a un medio de contraste, pues ese no es el problema. Inclusive es lo mismo que sucede con las enfermeras. Si tú como médico agarras y pones en tu expediente, en tu indicación, no sé, ponerle penicilina, y si ese paciente es sensible a la penicilina, entonces ese paciente, si le causa o alguna reacción alérgica o algún problema, no va a ser culpable la enfermera que le puso el medio de contraste, sino el que va a ser culpable va a ser el que hizo la solicitud, que no ¿cómo se llama? Al final de cuentas la enfermera nomás únicamente sigue las indicaciones de lo que, las indicaciones que están escritas en el expediente. Bueno, esto es como lo que explicó hace rato, donde se va a tomar radiografías a los 5 minutos, por ejemplo, de haber inyectado el contraste, y posteriormente otra radiografía, ya, pero a los 10 minutos. Más que nada se les conoce como radiografías seriadas, pero también se pueden utilizar otro tipo de, ¿cómo decirlo?, angulaciones, como las radiografías oblicuas o en decúbito prono, para poder facilitar mejor lo que queramos estudiar, ya sea que a veces podría haber calcificaciones y estas como que estén detrás de estructuras que no se puedan ver en una radiografía en normal. posición de sí, en normal. Sí, entonces te digo, se le toman algunas variaciones, pero te digo, en general es una serie de radiografías con cierto tiempo que van dándonos un panorama de la función y eliminación de los riñones.
desde la captación, la eliminación de todo el contraste. Por eso también si un paciente fuera diabético o tuviera alguna falla renal, entonces ese medio de contraste no estaría indicado. Un ejemplo muy clásico, no sé, si tú mandas a un paciente que tiene, no sé, datos de insuficiencia renal o elevación de su creatinina, entonces el medio de contraste es muy tóxico, nefrotóxico. Acuérdense que va a ser como cualquier medicamento, se elimina por vías urinarias, por riñón. Entonces, si ustedes indican un medio de contraste a un paciente con una falla renal ya importante, entonces, lejos de ayudar, entonces el diagnóstico te sirve para terminar de, ¿cómo se llama?, alterar su función o deteriorar más la función renal. Bueno, y esto sería más que nada las indicaciones. Por ejemplo, cuando un paciente tenga que cólico renoureteral o tenga hematuria o ectasia pielocalicial diagnosticada más que nada en alguna ecografía anterior, o sea para el estudio de la respuesta a litotricia o cualquier otro tipo de infección recurrente, más que nada estas siempre, en su mayoría suele ser por un origen de litiasis, y es por eso que suele ser indicada. Bueno, no todas la indicación es la de la litiasis. O sea, tienes que ver que hay, bueno, ahorita que vas a explorar estos temas, vas a ver que la patología renal es completamente amplia, en donde es tan amplia que si te fijas, inclusive hay gente que hace una especialidad o subespecialidad en urología. Y imagínate, son 6 años de ¿cómo se llama?, aparte de la carrera de medicina, hacer 6 años de urólogo. Entonces no es tan fácil como nada más, inclusive de que es más común por litiasis, sí, pero pues también puede mandarte por cuando tienes un problema en ¿cómo se llama?, en la hipertrofia prostática, en hematuria, en infecciones recurrentes, en cistitis, en malformaciones congénitas o variantes anatómicas, muchas, ¿cómo se llama?, cuando tienes alteraciones en la función, la forma, en el tamaño, en la localización, en el número de los riñones. Puedes tener muchas, ¿cómo se llama?, patologías, y la indicación de la urografía es muy, muy importante. La que sigue. Bueno, en esta sigue lo que es la pielografía retrógrada, donde se va a realizar mediante un catéter inducido en el uréter a través de un endoscopio. Esto puede tener riesgos como, por ejemplo, que exista una infección urinaria y esta produzca lo que sería una extravasación del mismo. Y bueno, si se llega, y también puede llegar a infectar el torrente circulatorio también. Por eso no suele ser muy indicado. Y me pareció también curioso que vi varios tipos de pielografía. Por ejemplo... Sí, mira, permíteme, antes de pasar, sí. La pielografía retrógrada es uno de los métodos de diagnóstico y tratamiento que hace el urólogo. El urólogo entra a quirófano y hace cuenta, al momento que entra al quirófano, hace la introducción de un cistoscopio. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene lo que te diré, una piedra o una obstrucción en el uretero. Entonces este paciente puede ser que presente ectasia renal o falla renal. Entonces mete un catéter, que es el que está señalado con las flechas arriba. No encuentro para poder en opciones
Pues sí, pero opción... Ahí está. Bueno, ok, ahí es donde está esto. Esa es la punta del catéter. Pero todo el trayecto del uretero que ustedes ven, ahí se ve ¿cómo se llama? El, el este, el catéter. El catéter va desde la vejiga, que va hasta abajo, hasta la pelvisilla. En el caso de tener una piedra en el uretero, por ahí se drena ¿cómo se llama? El medio de contraste, ¿sí? Y al drenarse, pues se espera para que salga la piedra. En muchos pacientes, cuando tienen alguna obstrucción, ahí le colocas este tipo, pero este es un procedimiento 100% y propiamente hecho por los urólogos. Bueno, mientras estaba investigando sobre la pilografía, Sí. No entendí el término extravasación. O sea que se sale líquido por fuera de lo que es el sistema urinario. O sea que haz de cuenta que todo lo que salga por afuera de él, hay salida del líquido medio de contraste por ahí. Pero se refiere en cuanto al riñón, o sea, en la parte superior, o sea, se sale Sí. del riñón. Sí, haz de cuenta que, por ejemplo, hay veces que el riñón tienes una piedra. Entonces, en lugar de que la orina normalmente va del riñón hacia la vejiga. Entonces, como tienes un proceso obstructivo en algún lugar, por ejemplo, en este ejemplo que tiene la doctora, si te fijas en el lado izquierdo, nomás se ve un riñón y en el lado izquierdo está cortado. Haz de cuenta que esa piedra no deja que baje la orina. Entonces, al estar así, entonces los cálices estos tienen una forma de copa. Al estar lleno de agua la parte de abajo, entonces en lugar de tener esta forma de copa, se abomban hacia arriba y hace que en lugar de que baje la orina hacia abajo, se vaya hacia arriba, y ya es cuando puede tener primero la dilatación de la pelvis, que te daría una hidronefrosis, y después una atrofia o una patología ya destructiva del riñón. Entonces, para eso se coloca el catéter, para evitar que esas piedras hagan una obstrucción y por consiguiente hagan un problema importante en lo que sería ya llega el paciente a una insuficiencia renal, y entonces sale el líquido del medio de contraste a otro lugar fuera del sistema colector. Gracias, doctor. Bueno, mientras iba investigando sobre la pielografía, encontré que existe tanto ascendente como descendente, y también el libro nos menciona la pielografía retrógrada, pero Sí. aún así las tres me parecieron muy similares en cuanto al método. No, tienen completamente mucho problema. Esta pielografía ascendente, por lo general también tú llenas la vejiga y muchas veces ves si hay reflujo de lo que sería de la vejiga hacia lo que es ¿cómo se llama? Hacia el uretero. Normalmente no debe de haber reflujo. Hay pacientes que se les hace un estudio que se llama cistograma. Entonces, al momento que llenas, el paciente le dice que empuje. Entonces puede haber reflujo hacia la parte superior, o en su defecto colocas un catéter y llenas la pielografía hacia la parte de los ureteros. Ok, ¿qué más? Ahorita la otra diferencia, la pielografía descendente. En este ejemplo, tú tienes, es que no me da la opción aquí, al mío no me da la opción de poder, me da. Es como, creo que es porque lo está compartiendo Caleb. ¿Mandé? Que creo que es porque lo está compartiendo Caleb. Cuando si está en un iPad no se puede poner. Ok. Bueno, ok. Estaremos aquí. Si te fijas,
tienes este riñón del lado izquierdo que está completamente dilatado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, hacia aquí hay una línea como un hilo. A ver si lo... ¿Donde tenías tu flecha hacia abajo? No. Acá por donde está la pelicilla. Ese es un tipo de pilografía. Eso que se ve ahí es un catéter que tú, en lugar de... Si ves que tienes un paciente que no puedes entrar por la parte inferior, ya sea que tiene un proceso obstructivo, llámale piedra, tumor o obstrucción de cualquier tipo, entonces lo que haces como médico, quieres evitar que ese riñón se atrofie o cause pérdida del riñón. Entonces lo que haces, el paciente por la espalda, introduces una aguja de chiva y pasas un catéter. Ese catéter te da dos opciones. Una, hace que por ese catéter o percutáneo se salga la presión, o sea, toda la orina que está obstruida, se salga. Y dos, le pasas el medio de contraste y ves a dónde tienes la obstrucción, que eso es lo que está haciendo en este caso que tú muestras. ¿Sí? Introduces una aguja y metes un catéter y que llega hasta la pelvis renal, y de esa forma ves a dónde está el proceso obstructivo. ¿Vale? Bueno, lo siguiente sería la cistografía, donde tenemos dos tipos, el intravenoso y el retrógrado. Para iniciar lo que sería el intravenoso, ocurre al final de una urografía intravenosa y se realizan varias radiografías anteroposteriores, oblicuas y también en posición prono y laterales, y también oblicuas. Creo que esto sería más que nada como... Mira, haz de cuenta, tú, un ejemplo que es muy común, que pueden oír, has oído que muchas señoras agarran y te dicen, ¿sabe qué? Es que se me cayó la vejiga, ¿sí? Entonces, cuando te dicen eso de que se me cayó la vejiga, significa que está descendida por debajo del piso pélvico, ¿sí? Entonces, si tú como clínica, o no sé, eres ginecóloga, uróloga, lo que tú quieras, y quieres corroborar que este paciente tiene más descendida la vejiga de lo normal, entonces le envías o le solicitas este estudio de cistografía, ya sea por forma retrogradada, que es, por ejemplo, le introduces el medio de contraste y te esperas hasta que se llena la vejiga. Entonces tú ves si el piso pélvico o la vejiga está hacia abajo, es lo que ya le dirías el nombre, que tiene un cistocele, que es una protrusión de la vejiga por abajo del piso pélvico. O en la forma contraria, que es la que tienes a un lado, ¿sí? Que es, introduces un catéter, una sonda de Foley en tu vejiga, entonces le llenas con medio de contraste en forma retrógrada y se llena toda la vejiga. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si tú tienes un niño que tiene infecciones urinarias recurrentes y no sabes la causa, entonces al momento que tú llenas la vejiga, puedes ver o darte cuenta que esa vejiga tiene reflujo hacia los ureteros, que se llama reflujo vesicoureteral. Entonces, si ese paciente tiene reflujo hacia arriba, entonces por eso puede ser la causa de sus infecciones recurrentes. Entonces, para eso, todos estos métodos de imagen son para que tú corrobores y tú des algo veraz en tu diagnóstico que estás solicitando. Bueno, lo siguiente sería la ureterografía retrógrada, donde aquí se va a colocar la punta de un catéter en el meato urinario y vas a proceder a... Una pregunta. No es ureterografía, no es uretrograma. Acuérdate que uretrografía sería que si lo llevaras el contraste hacia los ureteros, y aquí lo único que vas a ver es un problema de la uretra.
Ahí, bueno, ustedes creo ya cuando vieron embriología, vieron que hay muchas enfermedades de los genitales del hombre. Hay epispadias, hipospadias, hay estenosis, hay lesiones inflamatorias. Un ejemplo, algún paciente que tenga, no sé, sífilis, hay problemas en su uretra, hay zonas de estenosis, hay algunos que tienen algún golpe, alguna lesión en la uretra. Entonces, ustedes como clínicos van a necesitar ver todo el trayecto de la uretra. Si te fijas en la imagen que tienes de frente a la derecha, se ve el catéter y ves cómo pasa el medio de contraste. A donde tiene la flecha azul, si te fijas, hay una zona de estenosis o una zona de estrechez. Esa zona de estenosis es más o menos a nivel de la unión de la uretra prostática, ¿sí? Entonces, este estudio más que nada es para el hombre, ¿sí? No le vas a hacer una uretrografía retrógrada a una mujer, porque la uretra de la mujer es muy pequeña, mide 2 centímetros, y pues la del hombre pues es mucho más grande. En el ejemplo número 2, si te fijas, hay una estenosis más en la uretra peniana que está señalada por la flecha amarilla. Entonces puede haber, con algún traumatismo, puede haber fístulas, puede haber absceso, puede haber alguna compresión. Algunas pacientes que son operadas puede haber algunas zonas de estenosis, entonces el paciente no puede orinar. Eso es muy frecuente en los adultos o en los hombres más de cierta edad, porque hay más patología de la próstata y es una forma de ver la uretra. La que sigue. Bueno, eso sería como el procedimiento para realizarlo, que lo introducen en el método urinario y va llenando el mismo conducto del contraste. Ahí tienes los dos ejemplos. Tienes una retrógrada y una anterógrada, ¿sí? En la retrógrada, si te fijas con la flecha amarilla, eso que se ve es la mano del técnico que está agarrándole el pene al paciente. De esa forma agarras el pene, le introduces un catéter, le pasas el medio de contraste. Y la forma retrógrada es diferente. Por ejemplo, le hiciste la urografía, se llenó la vejiga, entonces le dices al paciente que puje, le colocas una pinza, un pinzamiento a la altura de la uretra peniana para evitar que haya vaciamiento. Entonces, al tener el pinzamiento, tú te vas a ver cómo hay una adecuada dilatación y dónde está la zona de estenosis o de defecto de la uretra. ¿Sí? Son las dos formas. Es importante que lo sepas, porque imagínense, no sé, ustedes tienen, no sé, un familiar, un tío, y le dices, ¿sabes qué? Sospecho que tienes una estenosis, un problema inflamatorio en tu uretra, y llegue al área de rayos X y digan, quítase el pantalón, llegue el técnico, le agarra el pene, y pues va a decir qué pasó, ya te introduzca eso. Entonces tienen que saber cómo son los estudios, porque si ustedes saben cómo son, le pueden dar una explicación a su paciente de qué le van a hacer. Doctor, si no, pues se sorprenden mucho. ¿Y no se le puede aplicar algo para que sea un poquito menos doloroso? Pues no es doloroso. Lo único que introduces es un punzocar de la punta de plástico, es para que pase el contraste, no le va a doler al paciente. Okay. Doctor, si hay algún tipo de infección, no hay ninguna contraindicación como quiera el estar utilizando el medio de contraste. Sí, por eso tú como clínico tienes que saber
¿por qué estás indicando si tú sospechas de una inflamación por, no sé, sífilis o lo que tú quieras, pues lo que menos vas a querer es mandarle ¿cómo se llama? Ese estudio, porque le vas a mandar la infección hacia la vejiga. Pero te digo, tú como clínico para eso estás, para que escojas el método de imagen. Si tú sospechas una infección, entonces pides, en lugar de retrógrada, pues le pides anterógrada. Ok, Se ¿qué va a acabar más? el tiempo. Si volvamos a entrar con ese mismo número. Ok, síguele. Ok. También tenemos lo que sería la técnica de histouretrografía de eliminación, donde se realiza para visualizar cómo la vejiga va hacia el contraste del mismo contenido, más que nada indicado para como infecciones urinarias recurrentes, dificultades para evacuar, también para los neonatos cuando presentan ascitis o anomalías congénitas como lo que sería la atresia anorrectal, o también en casos de fallo renal no explicado y se requiera este tipo de estudio. Eso sería otro ejemplo de la cistoretrografía. Deferentografía. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen problemas ¿cómo se llama? Por infertilidad. Entonces, hay algunos que tienen obstrucción de los conductos deferentes. Estos son más ocupados para medicina de la reproducción. Si tú tienes un paciente que quieres, quiere embarazar a su esposa y no puede, entonces algunas ocasiones puede ser la causa esta, ¿sí? Entonces para eso sí es ocupable el estudio de la deferentografía. Es donde agarras, analizas el conducto deferente y le pones medida de contraste para ver si no hay una obstrucción y Doctor,
ponga la opción para compartir pantalla, porque me parece que solo usted puede. ¿Ya? Bueno, les decía, aquí tienes del lado derecho, bueno, de frente a ustedes, si te fijas es la deferentografía, está normal, y están los conductos deferentes, y del lado izquierdo, si se fijan, hay una dilatación de estos y una irregularidad. Puede ser un proceso obstructivo, por eso no hay paso adecuado del esperma, y por eso el paciente puede ser que pueda presentar problemas de azoospermia o completamente, o problemas para embarazar a su esposa. Entonces se va a seguir con la técnica de la Cavernografía. Sí, cavernografía, perdón. Donde este procedimiento, al igual que casi todos los que hemos visto, igualmente va a ocupar un medio de contraste inyectado. También se le considera método invasivo, donde puede haber riesgos de que pueda haber algún tipo de complicación, como alguna fibrosis en los cuerpos cavernosos, ya que puede lesionarlos también. Sí, bueno, se le introduce un medio de contraste a nivel del cuerpo cavernoso. Por ejemplo, tienes pacientes que tuvieron alguna fractura por algún traumatismo en el pene, o puede ser que tienes un paciente que tiene un problema de que no tiene erección, problemas de erección. Entonces estos pacientes puede ser que tengan problemas a nivel muscular, o pueden presentar calcificaciones o alguna atrofia o algo así. Entonces se les hace este tipo de estudios, o en su defecto se les hace ¿cómo se llama? Lo que es ultrasonidos, pero también depende para ver la vascularidad y ver lo otro. La que sigue. Bueno, los siguientes serían los estudios isotópicos, que siempre están en cada uno de los temas que vemos, donde principalmente se va a evaluar tanto la función renal como la morfología de estos, y más que nada va a ser tanto para la indicación de evaluar el tamaño renal en caso de que en otras técnicas de imagen no se pueda realizar, o que sea también para ayudar en el diagnóstico de algunas lesiones que ocupan espacio renal, o para monitorear los trasplantes renales también. También se puede llegar a utilizar en casos de biopsias renales, como para localizar dónde va la aguja y poder realizar la biopsia. Y pues más que nada eso sería lo principal. Aquí sí. Bueno, y ahora ya iniciamos con lo que sería la ultrasonografía, donde primero hay que identificar bien lo que sería la anatomía de estos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de riñón derecho, donde podemos ver que se ve un poco más claro el parénquima comparado con lo que sería la cápsula del riñón, que está un poco más oscura. Se le decía... Tienes que ver primero que nada la forma. Sí, la forma. A donde vas a ver la cápsula se ve como una rayita más clara, y lo que es la pelvicilla la vas a ver más blanca o más ecogénica. Bueno, también puedes ver la forma de los cálices, puedes ver las pirámides renales, puedes ver todo, ¿no? Es cuestión de que que te familiarices con la imagen. Adquirir práctica, perdón. Por ejemplo, en la siguiente imagen se tiene
identificado lo que serían las pirámides renales, pero me confunde un poco porque siento que también están señalando el parénquima. Pero no, mira, las áreas oscuras de ahí son las pirámides renales. Las áreas blancas es la pelvicilla renal y es lo que tú estás señalando ahí. Oh. Bueno, este también sería el mismo tipo de imagen, pues también es un riñón derecho y se llegan a ver las estructuras que están alrededor de él y también de lo que está conformado. Acuérdate que el parénquima renal está formado o conformado por lo que son las pirámides renales. En general es un acúmulo de células que son las nefronas, en donde vas a ver que la nefrona tiene diferentes partes, donde tiene una asa larga, una asa corta, y cada una de esas se van formando una parte del riñón. Eso es parte de tu anatomía del riñón. Tú aquí la ves una anatomía macroscópica, pero en tus clases anteriores ya te han dado la anatomía que es la microscópica. O sea, tú vas a ver que las células que se llaman nefronas, aparte de tener una forma, tienen ciertas partes de cada, así. Entonces esas partes te van a formar lo que es la pirámide renal y es lo que tú vas a estar viendo aquí. ¿Y para qué lo ves? Porque, por ejemplo, si tienes un proceso obstructivo, un problema, alguna tumoración, alguna infección, puedes determinar en qué área está. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, el siguiente es también es derecho. Déjenme buscar el ejemplo. Bueno, este ya sería... No, el anterior. Es el riñón del lado izquierdo. Y vas a ver en un área un poquito más clara que es el espacio pararenal, sí, del lado izquierdo. La que sigue. Si te fijas, el ejemplo que tienes ahí, en el área de ¿cómo se llama? De donde está la pirámide renal, entonces se ve un área más oscura, que es la que está determinada, que penetra hacia lo que es la pelvicilla renal. Entonces, si tú ya sabes la anatomía, puedes ver o puedes observar que ese paciente puede tener un tumor, una infección o alguna patología que ahorita más adelante vamos a ver. Ahorita primero tienes que familiarizarte con la imagen normal y ya después vamos a ver. Por ejemplo, también puedes ver patología como es un riñón o una enfermedad multiquística, ¿sí? Entonces vas a tener que ver que ya pierde completamente la anatomía, la forma y la estructura normal del riñón. Entonces ahí lo que ya estás viendo, el centro que se ve blanco con una estrella, ¿sí lo ven? Es los cálices y esta. Y como estás hablando, lo demás, esas bolitas oscuras que están viendo ahí, son múltiples quistes. Acuérdate que la enfermedad multiquística es una enfermedad del parénquima renal. Asimismo también vamos a ver la que sigue. Aquí se ve oscuro y si te fijas, todo lo que ves oscuro aquí es la dilatación de la pelvicilla renal, o sea que tienes un proceso obstructivo en lo que es el cálice o en el uretero. Entonces se dilata completamente la pelvicilla renal. Si te fijas, tiene aspecto como de un trébol y lo que va rodeando a él, si quieren, lo que va rodeando a él es que no puedo señalar. Bueno, ¿quién puede señalar? El que está señalando. A ver. La parte que rodea a lo negro. Eso que rodea, eso es el parénquima renal. Ahí van a encontrarse las pirámides, los nefronas y todo eso. Y lo que está negro es el sistema colector, o sea, la pelvis. ¿Vale?
Esto sería un ejemplo de ultrasonido en la próstata. Sí, ahí tienes lo que sería la vejiga, y aparte, acuérdate que tiene la próstata, que es lo que forma el piso de la vejiga en el hombre. Y bueno, te faltaría poner el ejemplo de el útero y el ovario, que sería en el caso de la mujer. Sí, me faltó eso. Porque lo siguiente sería el ejemplo de ultrasonido en los testículos, cuando existan masas o quistes o también tumores. O defectos de localización. Acuérdate que hay niños que nacen con criptorquidia, con riñones ectópicos, con testículos de localización ectópica, alteraciones en testículos que no bajan, retráctiles y todo eso. Y el siguiente sería la técnica de pielografía retrógrada percutánea. Es la que ya vimos hace rato. Bueno. Y también la nefrostomía percutánea, donde se realiza una punción en la pelvis renal o en el sistema colector, donde va a tener un fin para poder drenar el contenido, y esto va a ser bajo el control de un fluoroscopio, en donde se va a usar el ultrasonido también para controlar. Puede ser por fluoroscopio, puede ser por ultrasonido. Es igual que lo que habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, cuando tienes un paciente que tiene una pelvis completamente dilatada, pero no sabes cuál es su proceso obstructivo, entonces le metes, como está tu esquema, le metes el catéter, aparte de que ves cómo está la pelvis, ya sea por la piedra, inclusive si te fijas en ese riñón que te está señalando en tu esquema de colores, ahí donde está la pelvis hay algo blanco, que puede ser una piedra. Esa piedra puede ser el proceso obstructivo, y te señala que tú dejas una bolsa para que sirva como si fuera la vejiga, en lugar de que siga alterando o adelgazando el parénquima renal. Por ahí se va la orina. Mientras lo operas, le haces una litotripsia o le quitas el proceso obstructivo. La siguiente técnica sería la tomografía, donde más que nada va a ser para detectar tanto quistes complicados como para el estudio de algunas masas sólidas que también puedan realizarse con el ultrasonido, como para tener... Sí, cuando tienes sospecha de algún tumor, alguna lesión, o para estadificar algún tumor y ver la extensión de estos, ¿sí? Es la tomografía, o como les dije, el otro es la Urotac, que es el otro método de Maggie. Y algunos ejemplos para su indicación sería aquellos casos donde existe algún riñón ectópico, como podemos ver aquí que está fuera de lugar, o donde exista que estén como juntos formando lo que se conoce como el riñón en herradura. Igualmente vamos a verlo más adelante en otros temas. Sí. O formando un tipo de estructura dentro del riñón, como sería el caso de la columna de Berlín. Las columnas de Bertin, acuérdate que se pueden ver como un septo. Esas columnas de Bertin pueden estar como hipertrofiadas, entonces eso te da una aparente de una pseudomasa. En la tomografía sobre todo te sirve para las enfermedades congénitas, a ver alteraciones en su localización, en su fusión, ¿sí? Cualquier tipo de alteración del riñón lo puedes ver con este tipo de estudio. Aquí tienes otros ejemplos en donde puede ser tumoraciones o masas en la tomografía, y en el ejemplo de en medio o abajo puedes ver la Urotac, en donde puedes, por medio de una reconstrucción, ver a dónde los defectos de la forma del riñón. ¿Sí? Sí. Y ya lo que serían una de las últimas técnicas que nos están quedando sería la linfografía,
donde más que nada va a ser indicado para tumores, tanto de testículo como de vejiga urinaria, de próstata o tumores del pene, o también para el caso de las mujeres, tumores de cervix y de útero. Luego sigue lo que sea la angiografía, donde nos está indicado tanto para tumores del parénquima renal como de las células transicionales del sistema colector, o pseudotumores, o también algún tipo de traumatismo renal para que sea indicado esta técnica, y lesiones también vasculares, que es lo que hemos visto que se ha utilizado en temas ya anteriores, como lo que sería la displasia y las fístulas arteriovenosas. Y la última técnica que nos queda es la punción de la biopsia, que ya hemos hablado a lo largo del tema, donde se va a utilizar agujas finas para puncionar y aspirar una muestra y facilitar así la obtención del material que queramos obtener, ya sea acompañado de diversas técnicas radiológicas. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un ultrasonido, pero también podríamos utilizar otro tipo de técnicas. Puede ser guiada por fluoroscopía, puede ser guiada por tomografía. Entonces, ustedes en sus clases de patología, yo creo que ya les han dicho cómo pueden adquirir los diferentes tipos de biopsias. Sí. Más que nada utilizado tanto para masas, tumores y nódulos. Y eso sería todo de mi tema. Bueno, pues todo muy bien. Está así completamente, pues lo más básico que esto, y está completo. ¿Dudas, preguntas que tengan? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Es sobre la urografía intravenosa. Estaba leyendo más sobre eso cuando estaba haciendo mi presentación y decía que nosotros le podemos pedir al paciente que cambie de postura para obtener de mejor manera las imágenes. Pero había algo que yo no entendí mucho, porque decía que se trabaja por fases y que había fases en las que tenían que hacer compresión y otras en las que se tenía que liberar la compresión. ¿Esas se habla de alguna maniobra o algo así que se tengan que hacer? Bueno, acuérdate que las fases, haz de cuenta que tú tienes a la paciente acostada, le colocas ya sea en la parte anterior o en la parte posterior una sábana o una toalla, y hace que se eleve el riñón o se comprima la área renal, y hace que se vea o se retarde un poquito el medio de contraste. En general, como te dije, o como te explicó tu compañera, la urografía implica tanto una técnica en donde son radiografías seriadas tanto en posición en decúbito, supino, en prono, en posiciones oblicuas, ya sea después de orinar, para ver si tiene residuo de orina. Pero te digo, son una serie, son más que nada datos técnicos que el técnico radiólogo es el que domina dependiendo de la patología que tengas. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Nada, no hay dudas, no hay preguntas. Mañana vamos a ver el tema 31, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, nada más, la jefa del grupo de ARA, ¿Sí? ¿está ahí? Oye, te pido un favor, de los exámenes que te subieron tus compañeros, con su calificación, haces una lista, por favor, de todos con su calificación y me la mandas. Lo mismo la jefa del D, hace la lista y la calificación, ya para nomás sumarle lo de sus presentaciones y ya subir ¿cómo se llama? La calificación. Acuérdate que van a ocupar dependiendo del número de aciertos, ocupas una regla de 3, los multiplicas por 100 y los divides entre 30, ¿sí?
O sea, si tiene, no sé, ¿qué te gusta? 30 aciertos. Fueron 30 preguntas. Si tiene 10 aciertos, los multiplicas por 100 y los divides entre 30 y ahí está la calificación que sacó tu compañero. ¿Sí? Entonces, doctor, ya no, bueno, yo no he tenido oportunidad de ir a su consultorio a dejarle la hoja, ya no se lo vamos a dejar la hoja del examen. Bueno, sí, cuando quieras la puedes dejar, no hay problema, la puedes dejar hasta el fin de año si quieres. Pero el chiste es de que ya tener la, ¿cómo se llama? Eso es una prueba física, pero ya está la fotografía, ya está el test, ¿sí? Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Doctor, los otros temas que habían mencionado, creo que era de próstata y de gineco y obstetricia, ¿para cuándo los vamos a tener que subir? Pues haz de cuenta que primero hay que terminar todos los de uro y luego inclusive van pegados los de próstata y los de ¿cómo se llama? Los de testículo. Y ya después siguen ya los de útero y ovarios y embarazo. Y ya está, ahí terminamos. ¿Sale? Ya para que hagan su ordinario y ya sean felices. Bueno, ok. Nos vemos, se cuidan, nos vemos mañana. ¿Alguna duda, pregunta, nada? Mañana nada más va a ver el 31 o también el 32. Si podemos ver los dos, mejor. Más rápido, mejor. ¿Puedo exponer el 31? ¿Mande? ¿Puedo exponer el 31? Claro que sí. Yo el Ok, 32. Bueno, ok, entonces, mañana nos vemos entonces. Bye.